El problema de Volkswagen en China. China, en el año 1983, era un país radicalmente distinto al que conocemos hoy. De hecho, era precisamente esa versión pobre, atrasada y cerrada de China la que hace que su transformación posterior resulte tan extraordinaria. En aquel momento, el Producto Interior Bruto per cápita del país era de apenas $32, lo que lo situaba en el puesto 161 del mundo, por debajo de países como la República Centroafricana, Uganda o Comoras. Desde el punto de vista de los grandes ejecutivos corporativos occidentales, China no resultaba atractiva en absoluto como mercado de expansión. Sí, tenía una población gigantesca, pero poco más. La mayoría de sus ciudadanos carecía de poder adquisitivo, su infraestructura era limitada y su economía estaba completamente cerrada al capital extranjero. Durante décadas, China fue una de las economías más aisladas del planeta. Funcionaba bajo un sistema socialista de planificación central totalmente incompatible con el capitalismo occidental. Apenas existían relaciones diplomáticas con Europa o Estados Unidos, y mucho menos relaciones económicas profundas. En ese contexto, no sorprende que antes de la década de los 80, ningún fabricante occidental de automóviles hubiera logrado entrar en el mercado chino. Todo empezó a cambiar cuando Deng Xiaoping llegó al poder. Fue entonces cuando se inició el proceso de reformas económicas que acabaría conociéndose como la política de apertura. El gobierno chino comenzó a invitar cuidadosamente a un pequeño número de empresas occidentales a establecerse en el país, siempre bajo estrictas condiciones y mediante empresas conjuntas con compañías estatales chinas. Uno de los primeros grandes beneficiados de este nuevo enfoque fue Volkswagen. En 1983, el primer Volkswagen fabricado en China salió de una línea de montaje en Shanghái. La empresa alemana había sido convencida para formar una empresa conjunta con la Corporación de la Industria Automotriz de Shanghái, y lo hizo en el momento exacto. Las mismas reformas que permitieron la entrada de Volkswagen en China fueron las que desencadenaron la transformación del país en el gigante económico de renta media que es hoy. A medida que crecían los ingresos disponibles y se expandía la clase media china, también lo hacía la demanda de automóviles. Desde entonces, y más que cualquier otro fabricante occidental, Volkswagen prosperó gracias a China. A principios de los años 2000, el país ya representaba aproximadamente la mitad de los beneficios globales del grupo. China se convirtió en su mercado más importante. Los costes de fabricación eran bajos, las ventas eran masivas y los márgenes de beneficio eran enormes. Durante décadas, las ventas totales en China no dejaron de crecer y la cuota de mercado del grupo se mantuvo relativamente estable. En el año 2019, Volkswagen alcanzó casi 4 millones de vehículos vendidos en el país. Parecía una historia de éxito sin fin. Pero entonces, todo se vino abajo. La pandemia puede explicar parte de la caída, pero no todo. En los años posteriores, Volkswagen ha tenido enormes dificultades para volver a superar los 3 millones de unidades vendidas en China. En los 3 primeros trimestres de 2024, el grupo apenas alcanzó los 2 millones de vehículos producidos en sus 39 fábricas chinas. Los beneficios se han reducido aproximadamente a la mitad respecto al máximo alcanzado en 2015. Y la situación es aún peor para algunas marcas del grupo. Škoda, el fabricante checo propiedad de Volkswagen desde 1991, ha visto cómo sus ventas se desplomaban durante la década de los 2020, a pesar de haber diseñado modelos específicos para el consumidor chino. Lo que convierte esta situación en una crisis existencial para Volkswagen es que los problemas no se limitan a China. En Bruselas, una fábrica que lleva produciendo vehículos desde los años 50 y modelos Audi desde 2006 cerrará definitivamente a finales de febrero de 2025. Miles de puestos de trabajo desaparecerán, y no será el último cierre. Por primera vez en su historia, Volkswagen ha reconocido que podría cerrar hasta 3 fábricas en Alemania, algo impensable hasta hace muy poco. El malestar interno es enorme. Huelgas,
reestructuración de la cúpula directiva y un creciente sentimiento de desconfianza. Muchos analistas ya se preguntan si este podría ser el principio del fin del dominio global de Volkswagen. Y lo más preocupante es que China podría ser solo el primer aviso. La cuota de mercado de Volkswagen en China está en caída libre. Mientras tanto, la de BYD, un fabricante chino que hace pocos años era prácticamente irrelevante, no ha dejado de crecer. En el año 2020, su cuota era de apenas 1,8%. Hoy supera el 11%, convirtiéndose no solo en el mayor fabricante de automóviles de China, sino también en el mayor productor de vehículos eléctricos del mundo, por delante incluso de Tesla. El crecimiento explosivo de BYD no fue casualidad. Fue el resultado de una combinación muy china de planificación estatal y mercado libre. A partir de 2020, los gobiernos chino, provinciales y municipales, lanzaron una avalancha de incentivos para vehículos eléctricos e híbridos enchufables. En Shanghái, por ejemplo, los compradores de coches deben adquirir una matrícula mediante subastas mensuales en las que la demanda supera con creces la oferta. Normalmente, solo entre el 5 y el 6% de los participantes consigue una matrícula, lo que eleva su precio hasta cifras de entre $12.000 y $14.000. Sin embargo, durante años, los compradores de vehículos eléctricos podían obtenerla gratis. A esto se sumaron subsidios directos, exenciones fiscales, inversiones en infraestructura y apoyo financiero a los fabricantes. Se estima que entre los años 2009 y 2023, el gobierno chino destinó alrededor de $230.000 millones al sector del vehículo eléctrico. Pero esto solo explica por qué China adoptó tan rápidamente el coche eléctrico, no por qué BYD destronó a Volkswagen. La razón principal es sencilla. Los coches de BYD son mejores para el mercado chino. Durante años, el modelo eléctrico de entrada de Volkswagen en China fue el ID.3, con un precio aproximado de $23.000. Ofrecía una aceleración de 0 a 50 km por hora en 3 segundos y una autonomía certificada de 450 km. Sobre el papel, parecía una ganga. Pero en China, por la mitad de ese precio, alrededor de $11.800, un comprador podía adquirir un BYD Seagull con prestaciones solo ligeramente inferiores. Otros modelos de BYD ofrecían incluso más autonomía por menos dinero. Y el problema no se limita a los modelos baratos. Audi y Porsche también están sufriendo. Audi vendió menos de 15.000 vehículos eléctricos en China en los primeros 9 meses de 2024. Porsche ha tenido que cerrar un tercio de sus concesionarios en el país. Durante décadas, las marcas occidentales podían cobrar un sobreprecio en China gracias a su prestigio. Pero esa percepción ha cambiado. Aunque un Volkswagen pueda igualar en cifras técnicas a un BYD, la experiencia diaria es peor, especialmente en software. Aquí está el verdadero núcleo del problema. Durante gran parte del siglo XX, fabricar coches era una cuestión de ingeniería industrial. Pero con la llegada de los vehículos eléctricos, las pantallas, la conectividad, la asistencia a la conducción y la computación se volvieron esenciales. Volkswagen intentó inicialmente subcontratar el software, pero tras el escándalo del diésel decidió cambiar radicalmente de estrategia. En 2019, anunció que desarrollaría su propio sistema operativo interno. Así nació CARIAD. La idea era ambiciosa: reducir decenas de ordenadores a solo unos pocos, unificar arquitecturas y controlar completamente el software. Pero la ejecución fue un desastre. Los primeros modelos eléctricos se lanzaron con sistemas incompletos, errores constantes y actualizaciones tardías. Los retrasos afectaron a modelos clave y a marcas enteras del grupo. Incluso hoy, el software de Volkswagen sigue estando por detrás del de BYD y Tesla. Ahora, el grupo está en modo supervivencia. Recortes salariales, cierres de fábricas y alianzas estratégicas. Volkswagen cree que Brasil puede ser su próximo gran mercado emergente y planea lanzar 15 nuevos modelos eléctricos y de combustible flexible allí antes de 2027. En China, ha bajado precios, ha presentado nuevos conceptos
y ha invertido en empresas locales. También ha firmado una alianza con Rivian para integrar su arquitectura de software a partir de 2027. La transición al coche eléctrico ha demostrado ser una prueba brutal para los gigantes tradicionales. Décadas de experiencia en motores de combustión ya no garantizan el éxito. En este nuevo mundo, el software, la velocidad de innovación y el control de costes lo son todo. Quizá, dentro de unos años, miremos atrás y nos sorprenda no quién cayó, sino quién logró sobrevivir. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado este análisis, dale like, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué opinas sobre el futuro de Volkswagen y de la industria del automóvil. Nos vemos en el próximo vídeo.